estamos trabajando con las operaciones financieras. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de rentas. Rentas es una sucesión de cuotas o pagos equidistantes y forma parte de las operaciones financieras. Recuerden la importancia que tiene el tiempo en la operación financiera. Para nosotros un capital no es lo mismo que esté el momento 0 o el momento 5 o el momento 10. Por eso la renta la vamos a poder evaluar en diferentes momentos. La clase pasada nosotros vimos, en primer lugar, a la renta inmediata o amortización. Este tipo de renta se caracteriza por ubicar la época de evaluación al momento inicial. Es decir, todos los capitales, todas las cuotas, todos los pagos deben ser contemporalizados en esa época de evaluación. Por ejemplo, si teníamos una renta de 4 cuotas vencidas, como grafica ahí, sabíamos que para encontrar el valor del conjunto de esas cuotas, el valor actual al momento de la época de evaluación, había que actualizar las 4 cuotas. La manera de actualizar, ya saben que se puede actualizar individualmente, o sea, tomo la primera cuota, la actualizo por 1, la segunda cuota y la actualizamos por 2, y así con las 4 cuotas. Ahora bien, si se trataran de muchas cuotas, por ahí lo que usábamos frecuentemente es el factor plural de actualización que permite actualizar las n cuotas a una tasa i. De ese modo, C se multiplica por este factor y puedo obtener el valor de una renta inmediata con cuotas vencidas, sean 4, 10 o 60 cuotas. El n representa la cantidad de cuotas, el n representa la cantidad de cuotas que tiene esta renta. En el caso que las cuotas fueran adelantadas, lo único que cambiaba era que había que capitalizar por un periodo más. Por lo tanto, la fórmula nos quedaba la misma que la anterior, solamente que se le agregaba multiplicando el factor de 1 más i, que capitaliza por un periodo. Bien. Eso en el caso que la época de evaluación estuviera al inicio. Pero también el ejercicio podía plantear encontrar el valor final de un conjunto de cuotas. Por ejemplo, cuando uno realiza depósitos en el banco, quiere determinar cuál es el valor que se reunió luego de 8 depósitos, luego de 4 depósitos. Entonces, en ese caso, si vuelvo a graficar 4 cuotas vencidas, ubicando la época de evaluación, que es el momento elegido para contemporizar, en este caso al final de la renta, para capitalizar todas estas cuotas, aplicamos el factor 1 más i. O sea, lo puedo hacer de manera individual. Como es una suma, no importa el orden en que estemos sumando. Entonces puedo tomar, por ejemplo, la última cuota, que no hace falta ni capitalizarla ni actualizarla porque ya está ubicada en la época de evaluación. Le sumo la penúltima, capitalizada por un periodo. La antepenúltima, capitalizada por 2. Es decir, es como si estuviera calculando los montos que se obtienen con cada una de estas depósitos, es decir, el monto que se obtuvo con este, el monto que se obtuvo con la penúltima cuota, el monto que se obtuvo con la antepenúltima, y así, por ejemplo, nos quedaría en el caso de la primera cuota. En el caso que fueran muchas cuotas, no usábamos este factor singular, no íbamos trabajando cuota con cuota, sino que utilizábamos un factor plural de capitalización que permite trasladar las n cuotas a la época final. Así nos quedaría, por ejemplo, C por
el factor plural de capitalización, donde n representa la cantidad de cuotas que tiene esa renta. Esto en el caso de que las cuotas fueran vencidas. Si estamos trabajando con cuotas adelantadas, recuerden que la única diferencia es que hay que capitalizar por un periodo más, es decir, multiplicar a la misma fórmula anterior por el factor 1 más i. Esa es la única diferencia entre que las cuotas sean vencidas o las cuotas sean adelantadas. ¿Está? Hasta ahí estamos. Bien. Ahora nos queda ver otras rentas que ubican la época de evaluación, ni en la época inicial ni en la época final. Ahora vamos a ver cuáles son esas otras rentas. Muy bien, recordamos entonces, si quiero actualizar n cuotas, utilizo el factor plural de actualización. Donde n representa la cantidad de cuotas que estoy actualizando. Y se evalúa todo a la época inicial de esa serie de cuotas. Si quiero capitalizar n cuotas, entonces voy a utilizar el factor plural de capitalización. Que va a llevar las n cuotas, donde n representa la cantidad de cuotas, a la época final de esa serie de cuotas. Ahora vamos a estudiar algunas rentas que no se ubican ni en la época inicial ni en la época final. Así, por ejemplo, vamos a tener a las rentas diferidas, que ubican la época de evaluación de periodos antes de la época inicial. Entonces, por ejemplo, si acá tengo mis 4 cuotas vencidas, acá comienza esa renta, la época de evaluación se va a ubicar de periodos antes de la época inicial. En este periodo D, que se llama periodo de diferimiento, no hay cuotas, no hay pago. Es el caso que, por ejemplo, dice, venga, compre hoy y comience a pagar, por ejemplo, 3 meses después o 4 meses después. Hay un periodo de diferimiento en el cual no hay pago. Entonces, recordando lo que dijimos del factor plural de actualización, lo que puedo hacer es tomar las 4 cuotas, aplicarle el factor de actualización y llevo todo a la época inicial. Recuerden que el factor de actualización, recién lo acabamos de decir, permite evaluar las n cuotas al momento inicial de esa serie de cuotas. Entonces ahí ya me ubiqué en la época inicial. Pero ahora necesito trasladar esta renta, a la cual antes habíamos simbolizado como B sub n, hacia atrás en el tiempo, es decir, actualizar por d periodo. Por lo tanto, va a ir multiplicado por el factor 1 más i a la menos d, porque estoy actualizando. Y de esa manera estamos obteniendo el valor de la renta diferida, en este caso, con cuotas vencidas. ¿Qué va a cambiar si las cuotas fueran adelantadas? Como en los otros casos que vimos anterior, lo único que habría que hacer es agregar el factor 1 más i multiplicado. Vamos a escribir por acá arriba cómo quedarían si las cuotas fueran adelantadas. Entonces, esta fórmula que está acá corresponde a cuotas vencidas. Si las cuotas fueran adelantadas, habría que agregar, multiplicando a la misma fórmula que está de abajo, el factor 1 más i. Y de esa manera
tenemos la fórmula de la renta diferida con cuotas adelantadas. Bien, ahora vamos a ver que existe otra renta que ubica la época de evaluación después de la época inicial, aunque no exclusivamente en la época final. A ese tipo de renta se la llama anticipada. Aún estamos trabajando todo con cuotas constantes. Vamos a ver que existen rentas que tienen las cuotas variables. Bien, entonces, rentas anticipadas. La renta anticipada tiene la particularidad de que ubica la época de evaluación a periodo después de la época inicial. Es decir, ¿vieron los planes de ahorro y préstamos para autos? Cuando uno comienza generalmente a abonar las cuotas, o sea, primero comienza abonando las cuotas, 1, 2, 3 y así, y en algún momento, o sea que salió sorteado, ganó la licitación o ya estaba preacordado, recibió el bien. Ese generalmente momento es posterior a la época inicial. Entonces, casi tengo la época inicial acá, tengo la época final ahí. La época de evaluación se encuentra después de la época inicial. Esa es la condición. Puede ser ahí con la cuota 2, con la cuota 5, puede ser en la última, puede ser incluso después de la última. La condición es que sea después de la época inicial. Por ejemplo, yo ahora la voy a estar ubicando ahí, a la época de evaluación. Es decir, que se anticiparon, en este caso, 3 cuotas. Bien. Para obtener el valor de esta renta, si lo haríamos de manera singular, tendríamos que llevar cada una de las cuotas, algunas capitalizando, otras actualizando, llevarla hasta la época de evaluación. Nosotros, para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es primero aplicar este factor por la totalidad de cuotas, es decir, las n cuotas. Este se llamaba factor plural de actualización. Va a llevar las n cuotas a la época inicial. Si multiplico por C, estoy obteniendo una renta que se llamaba renta inmediata. Bien, una vez que obtuve esa renta, que está ubicada acá, en la época inicial, habría que capitalizarla por A periodo para que llegue hasta donde está la época de evaluación. Es decir, multiplicar por 1 más I a la A. Y de ese modo se obtiene el valor de una renta anticipada cuando las cuotas son vencidas. Bien, ahora, si quisiéramos trabajar con cuota adelantada, ya recordando lo que hicimos anteriormente, ¿qué es lo que habría que hacer? Como en todos los casos anteriores, siempre que quiero encontrar la renta con cuotas adelantadas a partir de una de cuotas vencidas, el procedimiento es multiplicar por 1 más I. Y ahí tendríamos la fórmula de renta anticipada con cuotas adelantadas. Otra manera de pensar una renta anticipada es como la suma de dos operaciones. Por un lado, tengo lo que sucedió antes de la época de evaluación, es decir, que se fueron depositando cuotas, cuyo valor a este momento lo podría obtener aplicando el factor de capitalización. O sea, si yo divido la renta en dos partes, una que inicia acá y que termina junto en la época de evaluación, ahí podría aplicar el factor de capitalización por, en este caso, 3 cuotas, y ahí obtendría el valor al momento de la época de evaluación. Y a eso sumarle el valor que se obtendría con la otra renta que se iniciaría a partir de la época de evaluación, es decir, que se iniciaría acá y culmina acá, actualizando, en este caso, las 5 cuotas pendientes. Entonces, de esa manera, una renta anticipada se puede ver como la suma
entre un ahorro o una imposición por la cantidad de cuotas que se abonaron antes de la época de evaluación, más una inmediata o amortización por el resto de las cuotas, es decir, por n menos a. Vamos a resolver algunos casos prácticos. Y antes repasamos la fórmula, entonces, como repaso. Inmediata. Época de evaluación en la época inicial. Diferido. Anticipada. Época de evaluación después. Y nos vamos a detener ahí y observamos la fórmula. Todas estas fórmulas que ponemos acá son con cuotas vencidas. Lo único que habría que hacer en el caso que las cuotas sean adelantadas es multiplicar por el factor 1 más i. Igualmente, si yo miro las tres cuotas se inician exactamente de la misma manera, o sea, c multiplicado por el factor de actualización. Y ustedes me dirán, bueno, falta una, que era diferente. La renta de ahorro o imposición es un caso particular dentro de renta anticipada, porque si la renta anticipada dice que la condición es que la época de evaluación sea después, la imposición ubica la época de evaluación en la época final, por lo tanto cumple la condición de que es después de la época inicial. Entonces, pero si yo digo la época de evaluación está en la época final, ¿cuánto sería la cantidad de cuotas que se anticipan? O sea, ¿cuánto sería el A? Si yo estoy ubicado justo en la época final. Entonces digo, bueno, si la evaluación es justo en el final, entonces A toma un valor igual a N. Y en ese caso, también puedo encontrar la imposición utilizando fórmula de renta anticipada. Hacer esto, usando todas las mismas, empezando de la misma manera, es exactamente igual que obtener la imposición a partir del factor de capitalización. Esta es una I. Ya que si yo hago distributiva, 1 más I a la n por 1 es 1 más I a la n. Y 1 más I a la n por 1 más I a la menos n, exponente 0 y da 1 como resultado. O sea, matemáticamente estas dos fórmulas son idénticas, y van a dar el mismo resultado. Y ahí tenemos todas las fórmulas que nosotros vimos de rentas temporarias con cuotas constantes. Vamos a la práctica. Ejercicio 64. Vamos a hacer por ejemplo. En este ejercicio dice que a partir del valor de la renta inmediata que obtuvimos en el ejercicio 51, o sea, tomo el valor del ejercicio 51 para resolver el 54, $11.252. Se trataba de un ejercicio donde había 12 cuotas. Vencidas a una tasa del 1%. Y la época donde se ubica la renta inmediata es, la tasa es del 1%, vamos a poner acá arriba, igual a 0,01.
Y la época de evaluación donde se ubica la renta inmediata es en la época inicial, o sea que B sub n se encuentra ubicado ahí. Ese valor de B sub n ya saben que lo podemos trasladar a donde nosotros quisiéramos. Si una vez encontrado B sub n, yo necesito encontrar una diferida, se multiplica por 1 más I a la menos D. Si necesito encontrar una anticipada, capitalizo por 1 más I a la A. Si necesito encontrar una imposición, capitalizo por 1 más I a la N. Entonces, partiendo de este valor, encontrar para el punto A el S sub n. Entonces, ¿dónde se ubica el S sub n? El S sub n es una renta de ahorro o imposición y la ubicamos justo en la época final. Por lo tanto, lo que habrá que hacer con el B sub n para ser trasladado hasta el S sub n es capitalizarlo por 12 periodos. Y de esa manera se obtiene el resultado de 12.682,50. Bien, en el punto B se solicita 5 barra B sub n. ¿Cómo se lee esto? Es una renta. Como el número de acá es positivo, se refiere a una renta anticipada, es decir, que se va a ubicar acá. 5 B sub n. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Capitalizarlo por 5 periodos, obteniendo el valor de 11.829,20. También pide en el mismo ejercicio 12 B sub n. En realidad, ¿hará falta calcular algo o no? 12 B sub n es igual a qué otro tipo de renta, es decir, ¿dónde se va a ubicar? Como me dice 12, positivo, es una renta anticipada por 12 cuotas, es decir, que coincide con la imposición, está en el mismo lugar que una renta de imposición. Por lo tanto, me va a dar exactamente, tengo que capitalizar por 12 periodos y me da 12.682,50. Por último, en el inciso C, solicita calcular menos 3, fíjense en que es negativo, B sub n, y hay otra simbología más que me dice prima. O sea, significa que es una renta diferida con un diferimiento de 3 y además, porque está el prima, indica que las cuotas son adelantadas. Entonces, lo que hago es calcular el valor al momento 0, 11.255,08. Como es diferida, necesito, se va a ubicar por acá, actualizar por 3 periodos. Pero además tiene el prima, y siempre que tenga el prima, significa que debo capitalizar por un periodo más. Es decir, agrego el factor 1 más i, dando como resultado 31. De esa manera, a partir de una renta cualquiera, en este caso B sub n, puedo moverme en el tiempo hacia adelante o hacia atrás, capitalizando o actualizando, es decir, capitalizando con el factor 1 más i con exponente positivo, o cuando quiero actualizar, multiplico por el factor 1 más i con la potencia negativa, que sería lo mismo que dividir por ese factor. Además, en el D pide extraer conclusiones. Si nosotros vamos ubicando los valores y recordando la premisa de esta asignatura de que el capital siempre está invertido, por lo tanto se va a verificar que no es lo mismo el capital acá que el capital ahí, que el capital acá o el capital ahí. A medida que nos movemos en el tiempo, manteniéndose la cuota y la tasa por el mismo valor, los valores de la renta se incrementan. Acá tengo 11.033, acá 11.255, acá 11.800 y acá 12.680 y pico. ¿Sí? A medida que nos vamos alejando en el tiempo, el valor de la renta aumenta con este concepto de que el tiempo
le da valor a nuestro capital porque nosotros consideramos siempre el capital productivo. Por ejemplo, vamos a estar resolviendo ahora el ejercicio 69, que es muy común que aparezca este ejercicio, donde dice que una empresa necesita reponer su computadora y realiza la compra entregando 5.000 al contado y financiando el saldo con cuotas mensuales y vencidas según el siguiente detalle. Entonces vamos a esquematizar lo que nos plantea el ejercicio. Dice, son 4 cuotas de 6.000, 6 a continuación de 7.000 y 2 a continuación de 8.000. O sea que en total estamos hablando de que son todas cuotas mensuales y vencidas, y en total estaríamos hablando de 12 cuotas. No son todas del mismo importe, por lo tanto nosotros vamos a escribirlo de esta manera para no tener que copiar todas las cuotas. Vamos a poner 1, 2, 12. Bien. 5.000 al contado, un anticipo de 5.000, y después comienza diciendo que las primeras 4 son de 6.000, lo voy a anotar así. Después tengo 6 de 7.000, es decir, hasta la cuota 10. Y después tengo 2 más de 8.000. Dice que además se realizan 2 pagos extraordinarios de 10.000, uno al final del tercer mes, o sea que acá, en este momento se abonan 10.000, 1, 2, 3, pasó el tercer mes y abono 10.000, y otro igual al final del noveno mes, acá otros 10.000. O sea, estos son todos los pagos que se realizan para comprar una computadora. La tasa de interés que rige, me dice el ejercicio, es del 1% mensual durante los 4 primeros meses. O sea que por este tiempo, hasta el periodo 4, voy a tener la tasa del 0,1%. Y en el tiempo restante rige la tasa del 1,3%. Bien. Determinar el valor del bien en los siguientes casos. Si la entrega del bien se realiza inmediatamente, es decir, la época de evaluación se encontraría en la época inicial. Entonces lo que vamos a hacer en el inciso A es encontrar el valor de todos esos pagos, es decir, de los pagos de 6.000, 7.000, 8.000 y los 2 de 10.000, el de 5.000, todos van a tener que estar evaluados en la época de evaluación, que es el momento en que recibimos el bien. Entonces, para no confundirnos, podríamos decir que acá tengo una renta de 4, a continuación la vamos a separar así, tengo otra de 6 cuotas y a continuación tengo otra de 2. ¿No? 4 cuotas de 6.000, 6 de 7.000, 2 de 8.000. Si no hace falta que lo vuelvan a copiar así, el que no hace falta no es necesario que lo copien de esa manera. El valor de la renta inmediata va a ser igual entonces, y voy sumando todos los pagos. Lo primero que tengo son los 5.000. Los 5.000 no hace falta capitalizarlo ni actualizarlo porque ya se encuentra en la época de evaluación. Después voy a necesitar actualizar los 4 pagos de 6.000. Entonces lo que voy a hacer, como son 4, para no hacerlo uno por uno, aplico a los 6.000 el factor de actualización. ¿Qué tasa rige? La del 1% en el tramo de los 4 meses iniciales. Cantidad de cuotas de 6.000, lo que pongo acá en el exponente es la cantidad de cuotas de 6.000. Al aplicar este factor de actualización ya lleva las 4 cuotas de 6.000 al inicio de la época, a la época inicial, es decir, al inicio de esa renta. Más. También había un pago ahí que me pasé, pero lo ponemos después de 10.000, lo ponemos al final. Total es una sumatoria y no importa el orden. Vamos con la otra renta, la renta de 7.000. Entonces, ojo acá,
yo pongo 7.000. También, en lugar de hacer, como son 6 cuotas de 7.000, en lugar de hacerla una por una, lo que vamos a hacer es aplicar el factor de actualización. Pero ojo, porque acá en el exponente va cantidad de cuotas de 7.000. O sea que ponemos menos 6 sobre i. Al aplicar el factor de actualización de 6 cuotas de 7.000, llevo las 6 cuotas de 7.000 al inicio de esa renta, pero que no coincide con la época de evaluación, porque la época de evaluación está acá. Por lo tanto, a ese valor habrá que actualizarlo por 4 periodos. Y acá cometí un error, porque ¿qué tasa debo utilizar para estas 6 cuotas de 7.000? ¿Qué tasa rige? La del 13. Bien, ahí corregimos, pusimos 13. Ahora bien, cuando ya encontré el valor al inicio de esa renta y la debo trasladar actualizándola por 4, ¿qué tasa rige en este tiempo? La del 1. Por eso cuando actualizo, utilizo la del 1% y actualizamos por 4. Es como si fuera una renta diferida esta segunda renta, ya que la época de evaluación está acá y la época inicial estaría ahí. Bien, continuamos con la tercera renta. Son 2 cuotas. Como son 2 se podría hacer de manera individual, pero lo vamos a hacer con el factor plural. Al aplicar el factor plural para 2 cuotas, me fijo la tasa que rige en este tramo. La tasa que rige es la del 0,013, 2 cuotas de 8.000. Al aplicar el factor estoy obteniendo el valor de la renta al inicio de esa renta, pero la época de evaluación está acá, por lo tanto habrá que actualizarla por todo este tiempo. Pero ojo, porque voy a hacer un corte acá. ¿Qué tasa se utilizó en este tiempo? ¿Y qué tasa se utilizó en este otro? Entonces voy a ir actualizando 1,013 por los 6 periodos, 1,01 por los 4 periodos, más. Y no me olvido, esto lo pueden hacer por separado, o sea, calcular cada renta por separado y sumarlo, o simplemente en una misma suma algebraica. A mí me falta considerar acá 2 pagos de 10.000 que no son equidistantes, así que lo vamos a hacer de manera individual. El 10.000 que está acá, al momento 3, actualizo, dividiendo ese pago, es la del 1%, 3 periodos. Si lo pongo negativo lo ponemos multiplicando, y si lo ponemos positivo dividiendo. Y el otro pago de 10.000, y ojo que fue el momento 9, por lo tanto tengo 5 meses a una tasa y 4 meses a otra, por lo tanto 1,01 a la menos 5, 13 a la menos 5, 1,01 a la menos 4. Y de esa manera, sumando cada uno de los términos, se obtiene el valor al momento inicial, cuando el bien se entrega inmediatamente, y es de 99.669,47. Vamos a ver qué nos plantean el resto de los incisos. En el caso B, dice que la entrega del bien se realiza al abonar la mitad de las cuotas, serán 12, por lo tanto la entrega va a estar a los 6. Borramos acá. Esto eran 10.000. Esto también son 10.000. Y la época de evaluación está a la mitad de las cuotas, es decir, momento 6. Si yo tuviera que trabajar de la misma manera anterior, alguna renta habría que capitalizarla. Esta misma, a su vez, sería una anticipada. La última habría que actualizarla. Por lo tanto, la manera más fácil, después de que hicimos el ejercicio anterior,
es reconocer que si yo ya conozco que el valor de todos los pagos al momento cero, o sea, el valor de la renta inmediata es de 99.669,47, puedo obtener el valor de la misma renta a otro momento simplemente moviéndola en el tiempo. Es decir, en este caso, capitalizándola por 6 periodos. Entonces la podemos llamar A, B sub N. Y ojo las tasas que utilizo para capitalizar. Tengo que moverlo así, pero 4 meses se utilizó la tasa del 1% y el resto del tiempo se utilizó la tasa del 1,3%, dando un resultado de 106.430,6. Bien. Se vio más o menos hasta ahí cómo puedo trasladar una renta de un momento a otro. En el punto C, se solicita los intereses en ambos casos. Entonces vamos a calcular para el punto C intereses de acuerdo a lo que establecía el punto A. Y el interés es siempre lo mismo, es la diferencia del precio del bien, que es el valor de la renta, menos los pagos realizados para poder adquirir ese bien. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que plantea el inciso A, se ha abonado 5.000 al contado, más 4 cuotas de 6.000, más 6 cuotas de 7.000. Esto es todo lo que pagamos de manera financiada. Y 2 cuotas de 8.000. Ese es el precio financiado del bien. Y me estoy olvidando de los 2 pagos de 10.000. Menos lo que hubiera salido al contado, que es 99.609,47, dando un valor de 7.330,53. Y si planteamos el supuesto B, como el bien se recibe después de haber abonado una serie de cuotas, obviamente los intereses que nos estamos pagando son menos, porque el tiempo transcurrido es más chico, aunque la tasa se mantenga, al haber menos tiempo desde el momento en que se recibió el bien y el momento en que se termina de pagar el mismo, voy a tener intereses menores. Y lo vamos a calcular haciendo todo lo que se pagó, que es exactamente lo mismo, los 5.000 más los 24.000 de la primera renta, 35 de la segunda, 16 y los 20.000 de los 2 pagos de 10.000, menos los 106.000, que es el valor que tiene el bien al momento de su entrega, que fue 6 a la mitad de las cuotas, es decir, al sexto mes, dando como resultado intereses de 569,40. Este es un ejercicio lindo para practicar porque tiene todas las variantes, hay pago extra, hay diferentes planes de cuotas, pide el interés, hay cambio de tasa, es un ejercicio bastante completo como para practicar.